¿Alguna vez te has preguntado sobre los aspectos ocultos de la vida de Jesús? Aquellas historias no contadas que desafían las creencias convencionales y revelan una comprensión más profunda y extraordinaria de esta figura histórica. Si es así, no estás solo. En este viaje a través de las enseñanzas de Dolores Cannon, exploraremos revelaciones sorprendentes sobre Jesús, arrojando luz sobre un lado de su vida que ha permanecido en gran parte oculto en las narrativas convencionales. Dolores Cannon, pionera reconocida en la terapia de regresión a vidas pasadas, descubrió una riqueza de información a través de su trabajo con una joven en sus 20 años. Esta mujer, una sonámbula dotada, permitió a Dolores acceder a los niveles más profundos de la conciencia, donde las memorias y experiencias de vidas pasadas de un antiguo maestro llamado Sourdi salieron a la superficie. La sonambulismo, el estado en el que uno entra en el nivel más profundo posible de conciencia, era el método preferido de exploración de Dolores. Le permitía guiar a las personas a un estado donde su vida actual se retiraba temporalmente, dando paso a la aparición de personalidades y experiencias de vidas pasadas. Fue durante una de estas sesiones que la fascinante historia de Sourdi, un antiguo maestro en la época de Jesús, comenzó a desplegarse. Para apreciar verdaderamente la importancia de esta revelación, primero debemos entender quiénes eran los esenios y su conexión con los rollos del Mar Muerto. Los esenios eran una antigua secta religiosa que vivía en la región de Qumran, cerca del Mar Muerto, durante la época de Jesús. La mayoría de las personas hoy en día no están familiarizadas con los esenios y su papel en la formación del panorama espiritual de su época. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos a finales de los años 40 y principios de los 50, llevaron a los esenios al centro de atención. Ocultos en grandes jarrones de cerámica en cuevas cerca del Mar Muerto, estos rollos contenían versiones originales o tempranas de muchos textos bíblicos, desafiando las creencias convencionales sobre los orígenes del cristianismo. Los esenios, al parecer, desempeñaron un papel fundamental en la transcripción y preservación de estos rollos, ofreciendo ideas profundas sobre sus enseñanzas y su estilo de vida. Uno de los aspectos más intrigantes de los esenios fue su naturaleza secreta y casi mística. Operaban como una escuela oculta donde individuos seleccionados recibían conocimientos sobre las historias no contadas de la época de Jesús. Incluso en la antigua Israel, figuras como el rey Herodes eran cautelosas con los esenios debido a su extenso conocimiento y secretos celosamente guardados. Se cree que las raíces del conocimiento de los esenios provienen, según algunos, de los supervivientes y descendientes del pueblo de la Atlántida. Esta riqueza de sabiduría e información fue meticulosamente documentada en sus escritos y preservada en los rollos enterrados. Sin embargo, a medida que la influencia del Imperio Romano se expandió y la región enfrentó la devastación, incluida la destrucción de Jerusalén, los esenios se encontraron en una situación precaria. En el año 69 después de Cristo, mientras los romanos se acercaban a su comunidad, los esenios realizaron un intento desesperado por resguardar sus preciados rollos. Los enterraron, con la esperanza de que las generaciones futuras descubrieran sus enseñanzas. Trágicamente, muchos esenios perecieron o eligieron el suicidio en lugar de revelar sus secretos a los romanos. La historia toma otro giro intrigante cuando consideramos al grupo inicial de académicos y teólogos que investigaron los rollos del Mar Muerto y realizaron traducciones. Estos individuos decidieron mantener la información oculta una vez más. Querían resguardar la narrativa religiosa tradicional encontrada en la Biblia, la cual los rollos contradecían. Una de las revelaciones más significativas del trabajo de Dolores Cannon es la vida pasada de la joven como Sourdi, un antiguo maestro en la época de Jesús. En esta vida pasada extraordinaria, Sourdi sirvió como maestro de la Torá y desempeñó un papel fundamental en las vidas de dos de las figuras más icónicas de la historia, Jesús y Juan el Bautista. Pero no se detiene ahí. Las sesiones con Dolores Cannon descubrieron un momento verdaderamente impresionante cuando la joven narró su experiencia al presenciar la estrella de Belén. Este evento es quizás uno de los momentos más hermosos y cargados emocionalmente en la carrera de Dolores,
ofreciendo una perspectiva única de las historias no contadas de la época de Jesús. A medida que se desarrollaba la sesión de regresión, la mujer se encontró de pie en una ladera fuera de Qumran junto a otros esenios. Se habían reunido allí porque creían que era la noche de la llegada del Mesías. Estos esenios estaban bien versados en astrología y habían calculado los astros, dándoles una buena estimación de cuándo se esperaba el nacimiento de Jesús. Lo que hace verdaderamente notable este momento es el relato de la mujer sobre la estrella de Belén. Según la leyenda de su padre, la noche del nacimiento de Jesús estaría marcada por la convergencia de 4 estrellas provenientes de diferentes partes del cielo, fusionándose en una luz brillante. Mientras describía vívidamente la escena, las 4 estrellas efectivamente se unieron, formando un círculo que eventualmente se fusionó en una única luz radiante. De esta luz, un rayo de energía descendió hacia la tierra, significando el nacimiento de Jesús. Los esenios que estaban cerca de Belén sabían que este era el lugar de nacimiento previsto. Toda la experiencia estuvo cargada de una energía y emoción profundas, y la mujer expresó su asombro al ser testigo de un evento tan milagroso. Esta descripción de la estrella de Belén desafía la comprensión convencional de las estrellas. Mientras que la Biblia ofrece su propio relato, esta luz extraordinaria permaneció visible tanto de día como de noche, desafiando las características de una estrella típica. Podía ser vista desde todas partes, lo que llevó a especulaciones sobre su naturaleza. Curiosamente, desapareció después de aproximadamente 2 meses, dejando atrás un rastro de asombro e intriga. El viaje de María y José huyendo a Egipto para proteger al niño Jesús de los soldados que buscaban recién nacidos debido a un censo también adquiere una nueva dimensión cuando se ve a través de la lente de los esenios. Como individuos que recibieron su educación en Qumran, era natural para María y José buscar refugio allí en su camino a Egipto. Durante este viaje, Sourdi, el maestro esenio que más tarde instruiría tanto a Jesús como a Juan el Bautista, tuvo la oportunidad de ver al bebé Jesús por primera vez. Lo que presenció dejó un impacto profundo en él. Jesús no era un bebé común, no lloraba y su actitud era increíblemente pacífica y tranquila. Lo que más impresionó a Sourdi fueron los ojos del bebé, que parecían poseer una profundidad y perspicacia más allá del mundo ordinario. Poco sabía Sourdi que este momento marcaría el comienzo de un viaje en el que se convertiría en el maestro tanto de Jesús como de Juan el Bautista. Al regresar a Qumran con los niños, Juan el Bautista se unió a su comunidad. En ese momento, todos eran niños pequeños, y Sourdi asumió el papel de guiarlos e instruirlos en las enseñanzas de la ley. En la antigua Israel, el sistema educativo seguía roles de género distintos. A los niños se les enseñaba principalmente matemáticas, lectura, escritura y la Torá, mientras que a las niñas se les capacitaba para sus roles como esposas y madres y no se les enseñaba a leer ni a escribir. Para recibir una educación más completa, especialmente en materias como matemáticas y astrología, las personas tenían que buscar la educación. Sin embargo, en Qumran, los estudiantes de su escuela misteriosa recibían una educación integral que incluía no solo matemáticas y astrología, sino una amplia gama de materias. Varios maestros se especializaban en campos diferentes y el plan de estudios era extenso, llevando aproximadamente 20 años completarlo. La mayoría de los estudiantes normalmente se enfocaban en una sola materia, que podía dominarse en unos 5 años. Aquí es donde Jesús destaca como una figura verdaderamente excepcional. Mientras que la mayoría de los estudiantes se concentraban en una materia durante varios años, Jesús buscaba una educación más amplia que abarcara todas las asignaturas enseñadas en la escuela de Qumran. Lo que lo distingue es su extraordinaria capacidad para absorber información rápidamente. Aprendía a un ritmo acelerado, captando rápidamente todo lo que se le enseñaba. Mientras que otros podrían haber tardado años en dominar una sola materia, Jesús absorbía y dominaba todas las enseñanzas en una fracción del tiempo. Esta habilidad notable fue un testimonio de su naturaleza única y su profundidad espiritual. Antes de seguir adelante,
te invito a unirte a nuestro emocionante desafío de 21 días. Encontrarás toda la información en el primer comentario fijado. Dentro, tendrás acceso a 21 ejercicios diarios meticulosamente diseñados para cada día. Este desafío tiene el potencial de realizar una transformación completa en tu vida de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo estará disponible? Bueno, eso es un misterio. Así que no pierdas esta oportunidad. Consulta el primer comentario ahora y comienza tu viaje de transformación. Un aspecto que suele sorprender a la gente es la apariencia física de Jesús y Juan el Bautista, según revela el trabajo de Dolores Cannon. Contrariamente a las representaciones más comunes a las que estamos acostumbrados, tanto Jesús como Juan fueron descritos con cabello rojo y ojos azules. Puede surgir la pregunta de cómo concuerda esta descripción con la región donde vivían. Después de todo, el Medio Oriente se asocia a menudo con rasgos más oscuros. Sin embargo, durante la época en que Jesús y Juan vivieron en Nazaret, de hecho, había muchas personas con cabello rubio y rojo. El tono de piel más oscuro y el cabello comúnmente visto en la región hoy en día se desarrollaron en generaciones posteriores, particularmente a través de matrimonios con individuos del sur de África que migraron hacia el norte. Incluso hoy en día, hay ocasiones en que se observa el aspecto anterior, con personas rubias y pelirrojas no siendo infrecuentes. Sourdi, el maestro esenio, observó que Juan el Bautista tenía cabello rojo ardiente, un rasgo que coincidía con su personalidad más extrovertida y demostrativa. En cambio, Jesús era tranquilo y a menudo se expresaba a través de sus ojos notables, que transmitían una sensación de profundidad y sabiduría. Esta revelación nos recuerda que la apariencia externa de una persona no necesariamente refleja la profundidad de su carácter o sabiduría espiritual. Ahora, adentrémonos más en los años perdidos de Jesús, un periodo a menudo denominado como los años ocultos en la Biblia. Aunque la Biblia proporciona información limitada sobre la vida de Jesús desde la infancia hasta la adultez, existen brechas significativas en la narrativa que nos han dejado con preguntas. Las obras de Dolores Cannon buscaron descubrir y explorar estos años faltantes, arrojando luz sobre dónde pudo haber ido Jesús y qué pudo haber hecho durante este periodo sin contabilizar. Durante este tiempo, Jesús permaneció en Qumran con Sourdi hasta aproximadamente los 13 años. A esa edad, había completado todos sus estudios y había absorbido todas las enseñanzas que los esenios podían ofrecer. Sin embargo, su educación iba más allá del plan de estudios regular. Aprendió de los maestros el arte de curar enfermedades, atrayendo a estudiosos de diferentes partes del mundo, incluido Jesús durante sus viajes con José de Arimatea. Lejos de la representación romana de los druidas como bárbaros, eran practicantes altamente educados con una gran cantidad de conocimientos e información. Contrariamente a las creencias convencionales, los esenios creían que una vez que un estudiante había dominado todo lo que se podía enseñar, el paso final era aprender a devolver a los muertos a la vida. Esta revelación desafía las creencias convencionales y plantea preguntas sobre la magnitud de las habilidades de Jesús y la fuente de sus poderes milagrosos. Algunas personas pueden preferir mantener este conocimiento oculto, quizás con la esperanza de crear la impresión de que Jesús adquirió sus habilidades extraordinarias de manera independiente a través de algún encuentro místico en las colinas. Sin embargo, la verdad, como revela el trabajo de Dolores Cannon, es todo lo contrario. El viaje de Jesús durante los años perdidos fue nada menos que extraordinario. Su tío abuelo era José de Arimatea, un personaje mencionado brevemente en la Biblia como el hombre que proporcionó su tumba para el entierro de Jesús después de la crucifixión. Sin embargo, José de Arimatea fue una figura altamente significativa e influyente de su tiempo. Estaba relacionado con María por su lado y era uno de los individuos más ricos y respetados de su época. José de Arimatea tenía vastas flotas de barcos y estaba muy involucrado en el comercio de estaño, especialmente con minas de estaño en Inglaterra. Despacharía sus flotas a Inglaterra para recoger estaño, un metal altamente valioso en esos días,
y luego lo comerciaría en todo el mundo. Su inmensa riqueza e influencia le valieron gran respeto, incluso de los romanos que no se atrevían a oponerse a él. Dada la prominencia de José y la necesidad de mantener en secreto las fuentes de estaño, llevó a Jesús en algunos de sus viajes comerciales cuando era joven. María también los acompañaría en estos viajes, disfrazados como misiones comerciales a varios países. Sin embargo, el verdadero propósito de estos viajes era que Jesús aprendiera de los maestros más sabios en cada una de estas tierras. En cada país que José de Arimatea visitaba, Jesús tenía la oportunidad de estudiar bajo los educadores más conocedores. Absorbía rápidamente vastas cantidades de conocimiento de estas diversas fuentes, mejorando su ya excepcional intelecto. Esta educación diversa le permitió acumular un extenso cuerpo de conocimientos que luego daría forma a sus enseñanzas. Jesús no se limitaba a aprender solo de los esenios. Alternaba entre estudiar con los esenios y otros maestros de regiones como India y China. Esto le permitió obtener sabiduría de las mentes más destacadas de la época y explorar una amplia gama de perspectivas espirituales y filosóficas. Los druidas en Inglaterra fueron uno de los grupos de los cuales aprendió, y eran muy buenos amigos de José de Arimatea. Ubicada cerca de Glastonbury, que era una de las instituciones más grandes y educadas del mundo en ese momento, esta universidad ofrecía una amplia gama de información y conocimientos, atrayendo a personas de todos los rincones del mundo que venían a aprender de los druidas. Jesús se benefició enormemente de sus interacciones con los druidas, que estaban entre los principales maestros que le impartían su sabiduría. Mientras Dolores realizaba su investigación, recibió muchos libros de Inglaterra que contenían leyendas e historias transmitidas desde la época en que Jesús visitó esa parte del mundo. Estos textos revelaron que la primera iglesia del mundo se estableció en Glastonbury. Sorprendentemente, esto ocurrió dentro de los 10 años posteriores a la crucifixión de Jesús, cuando José de Arimatea, María Magdalena y varios otros discípulos fundaron la iglesia inicial. En ese momento, no se llamaba iglesia, sino que se basaba en las enseñanzas de Jesús, a menudo referidas como el camino. Esta comunidad temprana enfatizaba la ausencia de un líder supremo o jerarquía. En cambio, las reuniones inspiradas por Jesús se llevaban a cabo de manera que las personas se congregaban en los hogares de los demás, escuchaban, discutían y permitían que diferentes individuos compartieran lo que habían aprendido. Este enfoque aseguraba que ninguna persona tuviera autoridad sobre las demás, alineándose con las enseñanzas de Jesús, que se centraban en el compartir información y conocimiento. Estas reuniones promovían el amor y la comprensión en lugar de la adoración, encarnando la esencia de las enseñanzas de Jesús. Glastonbury fue uno de los lugares donde Jesús aprendió de otros, y cuando regresó a Qumran, compartió su progreso con un joven. La filosofía de Jesús era notablemente diferente de las creencias predominantes de su tiempo. Mientras que los líderes religiosos a menudo promovían el miedo y presentaban a un Dios condenatorio, Jesús enfatizaba el amor como la solución para eliminar el mal y la violencia del mundo. Se inspiraba en la naturaleza y utilizaba parábolas para ayudar a las personas a entender sus enseñanzas, un método innovador para su época. Las mujeres desempeñaron un papel significativo en el seguimiento de Jesús, ya que eran más receptivas a los aspectos metafísicos e intuitivos de sus enseñanzas. María Magdalena, una de las discípulas de Jesús, había estudiado en Egipto y poseía un profundo conocimiento de la curación y conceptos metafísicos. Jesús apreciaba su comprensión única y la incluía como un miembro valioso de su círculo. En su ministerio, Jesús demostró habilidades milagrosas de sanación, enseñando a sus seguidores que ellos también podían sanar. Él enfatizó que cada persona tenía un centro de sanación en la palma de sus manos, capacitando a los individuos para tomar el control de su propio bienestar. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que Jesús también comprendía las leyes del karma y la reencarnación. Estas leyes universales significaban que no siempre podía sanar a aquellos que encontraba, especialmente si era su karma sufrir una enfermedad o condición.
Incluso alguien tan notable como Jesús estaba sujeto a estas leyes cósmicas, reforzando la idea de que él operaba dentro del marco del universo, al igual que todos los demás. Las revelaciones sobre los años perdidos de Jesús desafían las narrativas tradicionales y nos brindan una comprensión más profunda de su vida y enseñanzas. Nos invitan a explorar la magnitud de su conocimiento, la diversidad de su educación y el impacto profundo de su filosofía. Estas revelaciones también enfatizan la importancia del amor, la unidad y el empoderamiento en nuestros viajes espirituales. Al reflexionar sobre estas verdades ocultas sobre Jesús, considera cómo pueden inspirarte y capacitarte en tu propio camino espiritual. Acepta el aprendizaje continuo, busca la unidad en la diversidad, practica el amor incondicional y capacita a otros para tener un impacto positivo. La elección es tuya, y tiene el poder de transformar tu comprensión de Jesús y del mundo que te rodea. Si estás ansioso por adentrarte aún más en estas revelaciones, te recomiendo encarecidamente leer el libro Jesús y la esencia de Dolores Cannon. Este libro contiene una gran cantidad de información que va más allá de lo que se puede cubrir en un solo vídeo, brindándote una comprensión integral de este aspecto extraordinario de la vida de Jesús. Es hora de descubrir las verdades que no querían que supieras sobre Jesús y emprender un viaje de iluminación y empoderamiento.